Hemos participado muchísimo en reuniones con FIFA, con Conmebol y con la FIFPro Sí, para tratar de evitar esto, pero la verdad es complicado si es que no hay voluntad política. totalmente. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. bien, un gusto conversar contigo. Estás leyendo una entrevista que te hicieron a ti también y te referías a este tema que ya no se puede mirar para otro lado, ¿no? Ya no da para hacerse distraído este tema de la mafia de las apuestas, Johnny. Mira, Gonzalo, este tema lo venimos viendo desde hace tiempo, hace muchos años. Ya años. Sí, claro que sí. La FIFPro, que es el Sindicato Mundial, Ya, hizo una campaña con Messi y con los grandes jugadores del mundo sobre el don't fixing, sí, no al amaño de partidos. ya. Pero claro, eso se escuchaba mucho en Europa, en Acá África, no. y acá no, ¿no? Exitosa. Acá demoró en llegar, pero llegó. Llegó. Y desde hace unos años nosotros venimos repartiendo, conversando con los jugadores, haciendo charlas a principio de año, a mitad de año, incluso les entregamos material sobre lo que es el amaño de partidos y las consecuencias que pueden tener. Hemos participado muchísimo en reuniones con FIFA, con Conmebol y con la FIFPro Sí, para tratar de evitar esto, pero la verdad es complicado si es que no hay voluntad política, totalmente. Totalmente. Es ¿no? imposible. Si no hay Imposible. por eso yo no comparto hoy día las declaraciones de Juan Reynoso cuando dice que, con relación a este tema, dice que todos tenemos que sumar y dice, la verdad que nos ha hecho mucho bien la agremiación, pero a veces siento que como no colabora a que los jugadores estén siendo más profesionales. Yo entiendo, Juan, creo que habla desde el desconocimiento, porque si tú le puedes preguntar a los últimos comandos técnicos de la selección o a muchos entrenadores en este país, los que más hemos trabajado para la profesionalización del fútbol es desde la agremiación. Claro. Y se lo puedes preguntar a Juan Carlos Oblita, que No, lo grita cuatro bien. sí, yo entiendo que lo de Juan Reynoso va más por esta legislación laboral, que no solamente abarca al fútbol, sino abarca Así es. a todos los ámbitos y que es de alguna manera en defensa del trabajador, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. ¿No? Y el tema de los amaños, Gonzalo, Sí. ¿Qué hacer, Johnny? Es un tema bien delicado, ¿no? es que, como te digo, falta voluntad política. Falta voluntad. Porque Pero ¿qué? aquí, O sea, ¿tú crees que la federación tiene conocimiento mucho más profundo de ese tema y mira para otro lado? mira, yo te voy a contar un caso de este año donde nosotros hicimos, para probar el sistema, una denuncia anónima. Ya, Exitosa. Ingresamos a la plataforma de FIFA, hicimos la denuncia anónima sobre un caso real ya. que se dio en segunda división. Ok. Y hasta ahora no contesta nadie en la federación. Nadie ha citado a nadie. Nada, cero. Eso pasó hace como 4 meses, y el temor que tienen los jugadores hoy Sí. es que si tú denuncias... La represalia. finalmente Lógico. No, permanentemente termina siendo denunciado. Recordemos el caso de Ryan Salazar hace unos años, cuando denunció un tema de amaños de partido en segunda división. Él jugaba por Guaral, y al final Ryan Salazar fue sancionado 2 años. ¿Por Y qué? se suponía que él lo tenía porque no quería decir quiénes eran los involucrados, y esa responsabilidad la tenía la comisión Claro. o la gerencia. Se muere de integridad. miedo por su salud, ¿no? Claro, al final el gerente de integridad, el señor Ángel Suárez, finalmente lo único que hace es coaccionar a los chicos para que le den nombre. Esa es su gran investigación. Claro. Entonces, al final, nadie quiere verse más involucrado en este tema, y escuchamos a Tajima hace un rato, Sí, porque es normal. Si yo digo quién es, al toque vienen y a mí me sancionan. lógico. Entonces, este tema, por eso repito, hay un tema de falta de voluntad política para que los clubes han visto, y esto lo digo con conocimiento de causa, una salida en las apuestas para recuperar las pérdidas que han tenido durante el año. Carajo. ¿Qué? ¿No? Carajo. Entonces, ¿a eso qué te quiere decir? Que hay clubes, hay directivos que apuestan contra su club sabiendo que van a poder recuperar plata. Todo esto se ha desnaturalizado. Pero en coordinación con los jugadores, Lógico. ¿no? Mira, si están, Oscar, Lógico. ¿cómo estás? ¿Qué Mira, tal si vos, están los jugadores, Johnny?
y no lo podemos negar, están los jugadores, están los comandos técnicos. Entonces que Pirata no se haga el loco, pues, y publique un documento Mira, diciendo lo de estamos sorprendidos e indignados. Lo de Piratas es una vergüenza, ¿por qué? Porque Piratas mandó a jugar un equipo sub-17 a Andahuaylas porque ya no tiene nada que hacer en la Liga 2. Mandó a uno chico, un arquero con 16 años. Impresionante. Un equipo mezclado, viajaron 15 jugadores, viajaron. Qué horror. Y entre ellos 2 o 3 mayores y los demás eran juveniles. Entonces iban al horno de todas maneras. De todas maneras. Chancas es bravo. Chancas es un equipo, Oscar, que solamente ha empatado una vez de local con Alianza Universidad y todos los demás partidos los ganó por más de 2 goles. O sea, es un equipo que juega bien en su ciudad y que saca provecho de su situación de localidad. Ahora, contra un equipo juvenil lo pasaron por encima. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido, no esté bajo sospecha ese partido, por supuesto. Recontra. Pero a lo que voy, los jugadores están involucrados, sí, eso no lo podemos negar. Los comandos técnicos, yo creo que los comandos técnicos saben quiénes de sus jugadores están involucrados y aún así los ponen. O sacan jugadores para que entren chicos y manejar los resultados. ¿Y quiénes eligen a los comandos técnicos y quiénes son los primeros que tienen que saber lo que pasa en su equipo? Los directivos. Entonces están los gerentes deportivos, están los mismos directivos que quieren tapar el sol con un dedo, señalando solamente a los jugadores. Y así, no, por eso decía, falta voluntad política, porque acá queda en nada. El año pasado Eddie Fleischmann sacó un video de un directivo aceptando que había tirado para atrás a su equipo para que el rival clasifique en Copa Perú y ahora ese rival está jugando en Liga 1. ¿A qué equipo nos referimos? A Garcilaso. Acuérdate el caso de la denuncia que hizo Eddie Fleischmann en Copa Perú, Cusco. El presidente de un club, que creo que se llamaba Incas, dijo públicamente que su equipo iba a perder, estaba planificado que pierda porque él quería que pase Garcilaso a la otra etapa de la Copa Perú. Y no se hizo nada. Y después este señor postuló o se hizo presidente de Garcilaso y contrató al comando técnico, entonces no se hizo nada. Al final, por eso sí, creo que si este tema no se controla desde arriba... Claro, si no hay voluntad política va a seguir. A mí me llama la atención que desde la integridad de la federación no hagan nada, porque incluso hay un caso, Johnny, muy conocido a nivel mediático, de UTC, donde están involucrados 2 jugadores. Incluso el informe fue publicado por Cuarto Poder. Hace 2 años. Hace 2 años. Yo no le conozco la voz a Ángel Suárez, de verdad. Y ahora tiene cargo FIFA. 4 años, dice Juan Pablo. Yo sí lo conozco, Ángel Suárez, lo que no conozco es su trabajo. Y te digo que él tiene ya 4 o 5 años en la federación. Sí. Él lo nombra la FIFA, pero como te digo, mira, incluso la plataforma de FIFA, tú haces una denuncia, la ingresas y hasta ahora han pasado 4 meses y no tienes ninguna respuesta. ¿Y hay responsabilidad de la FIFA también? Por supuesto, ¿no? Porque no le pone... lo que pasa es que hacen mucho, hay entidades que hacen mucho el tema para imagen, pero realmente no funciona en la interna, ¿no? Este tema del botón rojo es algo que se utilizaba mucho en Europa, se quiso implementar en los diferentes países de Sudamérica y ha sido muy difícil, porque como te digo... ¿En qué consiste? El botón rojo es cuando tú entras a la plataforma de FIFA y haces una denuncia porque has tomado conocimiento de que sospechas que hay un amaño de partido, que un jugador, un compañero, un equipo, otro equipo está yendo para atrás por el tema de las apuestas, ¿no? Claro. Y se supone que esa es anónimo y eso debería iniciarse una investigación para dar con los culpables. Pero hace poco he leído sobre una casa de apuestas que ha presentado una denuncia porque un señor ganó 800.000 soles. Es que claro, ¿cuál es el problema con las casas de apuestas, creo yo? De que antes tú jugabas local o visita. Claro, ahora hay demasiadas alternativas. Exacto, tantas variantes que ya cualquier cosa genera una expectativa de ganancia. Claro. Y creo que incluso las casas de apuesta en el Perú, las formales, porque ojo, también hay las informales y las extranjeras, porque no todo es culpa de las casas de apuestas
formales que existen en el Perú. Se está tratando de ver que en Liga 2 solamente valga el local y visitante y ya no darle otras alternativas para evitar justamente... claro, mientras menos alternativas le des al que apuesta, menos posibilidad de tráfico va a haber, ¿no? ¿Cómo controlas eso? Quitándoles las alternativas. Claro, la alternativa de los corners. 5 minutos de segundo tiempo, le sacan tarjeta tal. Claro, como yo le comentaba, ¿qué tal, Johnny Baldovino? Buenas tardes. Yo le comentaba a Oscar y también a Juan Pablo. O se ve expulsado tal jugador, faltando 5 minutos. Que creo que también se cambió con eso porque hubo el año 2020, sobre todo en el Estadio San Marcos, hubo muchos goles en el primer tiempo. Y antes, en alguna casa de apuestas, se contaban cuántos goles se marca en el primer tiempo. Esa opción se sacó. No la vi más. ¿Ves cómo van ellos mismos retirando? Porque saben que al final los grandes perjudicados van a ser ellos. Sí, claro, porque van a prohibir las apuestas en el deporte y vamos a tener un problema también porque seamos honestos, quienes ponen... Hoy día en la publicidad yo creo que el 80% es de casa apuestas. Totalmente, ¿no? Claro. Y tú revisas a las camisetas de los equipos Exitosa. Y el 95% tiene publicidad de casas de apuestas. Sí, exacto. Es más, la Conmebol usa la publicidad de casas de apuestas, la Federación también, y se supone, en teoría, está prohibido, porque el Código Ética señala que, el Código Ética de la FIFA señala que ni los jugadores, ni los oficiales, ni las federaciones podrían estar vinculados de una u otra manera a las casas de apuestas. Claro. Pero bueno, el COVID cambió todo eso, ¿no? Ha sido porque valiente este jugador Cajima, ¿no? Mario siempre es recontra sincero, recontra frontal y recontra crítico, ¿no? Acá ha habido, dice, de todas maneras, ¿no? Incluso el interno, nosotros lo conocemos bien a Mario porque la verdad que chicos como él hay pocos porque son frontales y directos. Sí. Así no estoy de acuerdo con algunas posiciones que nosotros tenemos, pero es cierto, pues, es cierto y además, ¿sabes qué? A la gente, a muchos chicos les molesta porque perjudica su trabajo. Claro. Entonces, y muchos también están pensando en el premio por objetivo y tú te das cuenta que el compañero que está al costado no está cumpliendo con lo que todo el mundo quiere claro. y eso genera mucha pelea interna en los grupos. Obvio. Hay muchos modos de operar, ¿no? Yo he revisado, porque el tema es muy grande en Brasil, hay investigaciones, Argentina también, Bolivia también, lo último que hemos visto. En Brasil han metido presos futbolistas. Claro, no, y en Argentina tocaban el tema de que no van a primera, van a segunda, tercera división, ¿y qué hacen? Las mafias van donde el jugador más joven, o los juveniles, que recién tienen minutos, y amenazan, y si no cumple, y bueno, se las tendrá que ver con la mafia, y algunos chicos han denunciado a los referentes salieron a dar cara, hay un periodista que denunció que le habían ofrecido tal cantidad de plata para no hablar más del tema de las apuestas, él se negó y sigue hablando, recibió amenazas, es terrible todo esto. Mira, acá hubo un jugador extranjero en un equipo de Liga 2 que aprovechó su paso por Lima para irse a su país porque había recibido amenazas, ¿no? Y acá también se acerca mucha gente a los equipos de Liga 2, incluso a los equipos de Liga 1, pero básicamente este tema es un cáncer, es un tumor en la Liga 2. Se acercan a los jugadores y los amenazan. Y al final este chico se tuvo que ir porque a pesar de la amenaza el equipo ganó 4-1. Y obviamente los que lo fueron a buscar perdieron plata. Claro. Y tuvo que dejar la ciudad, tuvo que dejar el país e irse a su país porque lo estaban amenazando. Entonces, todo eso se denunció, pero al final... Nada. Es que ese es el problema, ¿no? Por eso yo a veces no coincido con las opiniones de Juan, que dice que hay poco profesionalismo. Lo que pasa también, Gonzalo, ¿qué genera esto? Muchas veces los dobles contratos. El poco profesionalismo de los jugadores a veces es porque hay muchos dobles contratos. También. En segunda división y en primera división. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los clubes. ¿Y quién es el responsable de controlar y de verificar ese tema? La federación y la gerencia de licencias. Claro. Por eso siempre hablábamos de la competencia desleal. Hay clubes que sí cumplen y hay clubes que tienen doble contrato y no cumplen. Pero si no hay voluntad política para solucionar, vamos a seguir de mal en peor. No hay nada que hacer. No, porque vamos a seguir de mal en peor. Es que el tema es que en la federación se dan cuenta que sin casa de apuestas hoy el fútbol peruano se viene abajo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es el principal... es la fuente número uno es la lejos. fuente número uno lejos. Así es. Y son casi, en algunos clubes esa es la única publicidad que tienen. Sí. Y está bien, pero tienes que controlarlas, tienes que fiscalizar Exacto. el tema y ante la más mínima, sospecha, exacto. separar a esa gente. Ahí está el problema. Pero no tienen pues ni la voluntad ni la gente especializada para hacer ese tema y están dejando que esto crezca, que esta ola vaya creciendo con el paso del tiempo y que cada día sea peor y que podamos llegar a un momento como el de Bolivia, que tenga que suspenderse el campeonato. Y es más, hay un proyecto de ley que nosotros participamos, que se hizo toda una conferencia en el Colegio de Abogados. Sí. Y se supone que ese proyecto de ley está en el Congreso, pero bueno, al final las cosas no avanzan. ¿Para qué? Para penalizar la manipulación de resultados deportivos. Cosa que tenemos que generar cosas que desincentiven, desalienten a la gente en meterse en esto, a los jugadores y a los entrenadores y a los directivos en meterse al tema de las apuestas, ¿no? Oh, claro. Johnny, otro tema. Estaría complicado a partir de la aprobación del estatuto de agentes Sporting Cristal con sus propietarios. Sí, mira, a ver, este tema ¿qué genera un conflicto de intereses en este caso? Lo que puede generar un conflicto de intereses es que la gente, a través de sus socios o personas afines, tú sabes que ahora todo se maneja en holding, ¿no? Sí. Como los agentes no pueden ser dueños de los futbolistas, ahora hay agencias de representación que son los dueños del fútbol. Claro. Y como hay un tema que está prohibido que se llama el TPO, la propiedad de terceros, lo que han visto estos ex agentes es comprar clubes. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estaría prohibido? Que, por ejemplo, un club dueño cuyo agente o la agencia es propietaria del club, claro, tenga propiedad sobre un club y además tenga jugadores en otros clubes que participen en la misma competición. Por ejemplo, los clubes de al frente. No quiero poner nombre, pero me invento, no sé, 11 amigos, yo soy dueño de 11 amigos, pero además tengo jugadores en el equipo de mi bar, en el equipo del frente, en otro equipo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede haber un conflicto de intereses porque si tú tienes jugadores en otros equipos, se presta a que si tu club está peleando algo importante, claro, tú le digas a los otros jugadores, oye, ayúdame para que el club campeone o para que el club no descienda. Entonces, ahí sí habría un conflicto de intereses. Ya. Pero si todos tus jugadores son de un mismo club, no habría un conflicto de intereses. Pero todos conocemos, y ese tema yo creo que sí, la gente de Cristal está trabajando en ese tema para ver cómo solucionan este tema, pero evidentemente la FIFA lo ha hecho para evitar los conflictos de intereses y como todo el mundo en el fútbol sabe, ahora las agencias de representación son las que compran equipos en toda parte del mundo. De acuerdo. Acuérdate que había el famoso portugués Méndez. Sí. Méndez tenía en su momento 8 jugadores del Real Madrid, 5 del Atlético de Madrid, 6 en otro equipo español y al final, le decían, prácticamente él puede decidir el torneo español. Sí, pues, claro. Él era representante de Mourinho también, ¿no? Y en su momento en la selección portuguesa tuvo a los 11 jugadores titulares de la selección portuguesa, más el técnico. O sea, y esto se ha regulado ya, hay un estatuto. La totalidad del estatuto entra en vigencia en estos días, ya, en octubre, y claro, al final hay un tiempo, digamos, en el que se va a dejar que los clubes y las personas involucradas se adecúen, pero en verdad la vigencia plena es a partir de enero del 2024. ¿A partir de? Enero del 2024. Ok, ya estamos cerca de eso. Cuando es que se va a notar cuando abras el libro de pases. Cuando abras la primera ventana, ¿sí?, la segunda ventana de Europa y la primera de América, ahí se va a notar. Ya. ¿Ahí se va a notar qué? Claro, en la movilización, porque ahora los agentes
acuérdate que tienen que registrarse en la FIFA y además declarar las transferencias. Entonces, ahí la FIFA va a tener la data para ver si es que este agente está asociado o vinculado a algún club, porque todos los clubes tienen que dar la información de sus propietarios y van a comenzar a cruzar información. Claro, claro. Entonces, es un tema bien interesante, la verdad, pero que tiene varios juicios abiertos en Europa. Ya. O sea que... Ya el TAS le dio la razón a la FIFA, pero hay un juzgado alemán que le ha dado la razón a los agentes y un juzgado belga que le ha dado la razón a los agentes, ¿no? Mucho billete por medio, ¿no? De más, 1.500 millones de dólares por cada ventana. Alucinante. Johnny, y hablando, hablando de millones y temas económicos, ¿cómo va este proceso, esta situación de los derechos de televisión que en inicios de año tuvo momentos muy complicados y ásperos? Y ahora, ¿en qué etapa estamos? Bueno, la etapa en la que están es, lo que entiendo, ya el inicio de procesos arbitrales contra los clubes en los que el consorcio considera ha incumplido el contrato. Entonces, estos procesos ya deben estar en trámite. Me parece que el doctor Gersi es el encargado por parte del consorcio de hacer los arbitrajes. Claro. Y además hay un estudio de abogados también ahí que está bien. El estudio Hernández, me parece, también es el otro estudio que está viendo los temas legales y los procesos que hay en el Poder Judicial, ¿no? Porque tú sabes que hay el proceso que inició la Federación y un proceso que inició Alianza, y cayeron en el mismo juzgado. Cayeron en el mismo juzgado, increíble, ¿no? Es otra vez, terrible, ¿no? Otra vez, ¿no? En el séptimo, creo, ¿no? Tú has litigado, Gonzalo, tú sabes que en esas cosas no hay casualidad. No hay casualidad. De ninguna manera. No hay casualidad. Así. Y es el mismo que le otorgó la medida cautelar. La cautelar. El mismo juez, que ha sido incluso denunciado. Al final, Manucci ya termina su contrato municipal, lamentablemente perdió la categoría. Camino al Aliados, y solamente quedarían 2 equipos para el 2024 para el consorcio y los otros 17 para la gente de los derechos centralizados, ¿no? Sí. Esa es la situación actual. Esperemos que al final cualquier solución a la que se llegue no perjudique al fútbol peruano, ¿no? Claro. Eso es lo único que se quiere. Exactamente. Listo, Johnny, muchas gracias por toda la información. Listo, Gonzalo. Buenas tardes, muchachos. Igualmente, un abrazo. Saludos. Bueno.